Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el favor de su presencia y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes un poquito de un tema que yo considero que es crucial en la vida de todo cristiano y es el tema del arrepentimiento. Vamos a basarnos o apoyarnos un poquito en lo que es el Salmo 51, ahí en la palabra de Dios, por favor, y vamos a nuestra Biblia. Y antes que nada vamos a hacer un poquito de contexto de lo que es el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David y pudiéramos decir que este salmo fue escrito en un tiempo donde David estaba, digamos que en la cima de su carrera. Él era el rey de Israel, como todos sabemos, él había traído el arca, el pacto de nuevo al pueblo de Israel, o sea, estaba ahorita en la cima, había tenido muchísimas batallas ganadas para el pueblo de Israel, todo su pueblo lo quería y estaba completamente bendecido por Dios. Pero sin embargo, hermanos, David era un humano igual que nosotros y también tenía su talón de Aquiles como lo tenemos nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice que David se quedó en el palacio, no fue a la batalla con su ejército como era de costumbre, se queda en su palacio, está paseándose por ahí en sus atrios y dice que de repente ve a una mujer desnuda que está tomando un baño. David la codicia a esa mujer, David comienza a investigar quién es esa mujer, le traen información de ella, le dicen que es una mujer casada y no solamente eso, sino que está casada con uno de sus mejores soldados. Por supuesto que este soldado está en la batalla. Y todavía con eso, pues si lo pudiéramos trasladar a un lenguaje común, pudiéramos decir que a David no le importó. O sea, él mandó traer a la mujer, tuvo relaciones con ella y al día siguiente, pues así como si nada hubiera pasado, ella se va para su casa, David se queda en el palacio y no sé, hasta pudiéramos pensar que se andaba paseando otra vez por ahí, en el palacio, a ver si se encontraba otra persona bañándose por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, pasa el tiempo, David sigue en su pecado y la mujer le manda a decir que está embarazada. Entonces, para este tiempo, hermanos, David ya no tenía esa relación que siempre lo caracterizó con Dios, esa relación que nosotros conocemos porque hemos escuchado todos los salmos que él había escrito antes del Salmo 51. Entonces él en su pecado y tratando de encubrir su pecado, manda a traer al esposo de esta mujer con la que él había tenido relaciones y pues le dice, mira, ven, tómate unos días para que estés con tu mujer, para que descanses y todo eso, pero él no contaba con que este hombre era un hombre completamente íntegro, se negó a estar con su esposa porque para él era más importante estar, digamos, en apoyo con sus compañeros soldados. Entonces el plan de David no funciona. David lo manda otra vez a la guerra y prácticamente le da en sus manos lo que es su sentencia de muerte. Le dice, me entregas este mensaje a tu general y en esa carta decía, ok, a este soldadito me lo pones en el frente de la batalla y te encargas de que pase a mejor vida. Era prácticamente lo que decía la carta y así sucede. Muere Urías, que era el esposo de esta mujer con la que David estuvo. Entonces David ya no únicamente era un adúltero y un fornicario, sino que ahora también se había convertido en asesino. Entonces nosotros podemos ver aquí un patrón que nos indica de que cuando nosotros estamos en pecado rompemos esa relación con Dios y nuestro corazón se endurece. Hermanos, a este punto David se casa con esta mujer y pues para todo el pueblo pues era un héroe, o sea, todavía más de lo que ya estaba David en consideración de su pueblo, pues ahora imagínense, o sea, estaba tomando a la esposa de uno de sus soldados caídos, o sea, todavía quedó como un héroe para su pueblo, pero no para los ojos de Dios. Entonces, Dios, hermanos, de alguna manera, Él siempre está buscando que nosotros volvamos a Él. Entonces, Él manda al profeta Natán para que venga a confrontar a David con su pecado. Y aquí es donde yo considero que David adquiere uno de los atributos mayores que le podamos dar, del cual lo reconocemos hasta el día de hoy, y que nos dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
¿verdad? Nosotros acabamos de ver que David fue un adúltero, que David fue un fornicario, que David fue un asesino, y sin embargo la palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, cuando el profeta Natán viene y confronta a David con su pecado, le dice, tú has pecado ante los ojos de Jehová. La reacción de David es lo que hace la diferencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer también como cristianos, porque sabemos, hermanos, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, agarramos un paquete completo por la gracia de Dios, adquirimos esa salvación, adquirimos ese perdón de pecados, adquirimos esa santidad que el Señor nos da, y ahora es trabajo de nosotros de mantenernos en esa santidad y de mantenernos en esa salvación que el Señor ya nos dio. No es que adquiramos una coraza con la que podamos decir que ya no vamos a pecar, seguimos expuestos al pecado, pero es nuestra reacción ante el pecado lo que nos hace diferente. Entonces viene el profeta Natán, confronta a David, y la reacción de David inmediatamente, hermanos, es así como si los ojos se le abrieran otra vez, como si su entendimiento volviera a surgir de nuevo, y él inmediatamente acepta su pecado y comienza a hablar con Dios y comienza a decirle, oh Dios mío, ten compasión de mí, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor. Le dice, tú lávame de mi pecado, lávame de mi maldad. O sea, él dice, yo reconozco que te he ofendido. Dice, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. David acepta en ese momento, sin justificación, sin echarle la culpa a nadie. Pudo haber dicho tal vez, no, es que Betsabé me tentó porque ella estaba desnuda donde yo podía verla. O sea, ya era algo que no importaba. Él aceptó la culpa que él tenía, él tomó la responsabilidad del pecado, él tomó la responsabilidad de lo que él había ensuciado en su vida ante los ojos de Dios, y reconoció que había ofendido a muchas personas con su pecado, pero principalmente había ofendido a Dios. Entonces, hermanos, yo pienso que es en ese momento cuando, con esa acción, donde nosotros podemos ver que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que había pecado agravadamente, porque era un pecado pues muy tremendo, ¿verdad? El pecado del adulterio, y además el pecado del asesinato, y todavía el encubrimiento, y todavía el tiempo que estuvo en pecado, porque dice la palabra que estuvo aproximadamente 1 año en ese pecado sin arrepentimiento, hasta que viene la confrontación con él. Entonces él comienza ahí, hermanos, a entender otra vez lo que fue la magnitud del pecado que él había conocido, que él había experimentado en su corazón. Y es aquí donde viene el arrepentimiento, donde viene ese arrepentimiento genuino que todos nosotros tenemos que tener cuando nosotros sabemos que estamos en pecado, cuando nosotros somos confrontados con el pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios más que a nadie por la relación que nosotros tenemos que tener con Dios, cuando nos damos cuenta de que hemos perdido esa santidad que el Señor nos trajo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que esa santidad que Él nos trajo cuando nosotros aceptamos a Dios está perdida, está rota, que esa relación que nosotros tenemos con Dios está quebrantada. Entonces David supo en ese momento cuál era su forma de volver a casa, y esa forma de volver a casa fue a través del arrepentimiento genuino. La palabra nos dice que no hay un pecado más grande que el amor de Dios no pueda perdonarnos, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón que mientras estemos aquí vamos a pecar, porque no somos, estamos expuestos al pecado en todo momento, estamos expuestos a la tentación en todo momento. Sabemos que es una lucha diaria que tenemos que tener como cristianos para no caer en ese pecado, pero sabemos que si caemos en ese pecado, en esa tentación, en ese mal comportamiento, siempre tenemos el arrepentimiento genuino que Dios busca en nosotros, para que nosotros podamos volver a Él, para que nosotros podamos volver a tener esa santidad que necesitamos para un día
poder estar ante la presencia de Dios. Hermanos, en esta noche yo les invito con todo mi corazón a que hagamos un análisis de conciencia. Cada uno de nosotros sabe lo que carga en su corazón y Dios lo sabe. Y siempre tenemos esa puerta abierta. Esa puerta del arrepentimiento está siempre ahí para nosotros. Es algo que no se agota, es algo con lo que siempre contamos. Ese arrepentimiento genuino es lo que el Señor busca en nosotros, es lo que el Señor dice que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para que nosotros seamos unas personas con un corazón conforme al corazón de Dios. Gracias.